Hola naturalista, hoy vamos a crear un terrario muy especial, porque este proyecto no empieza en una tienda ni en un criadero, empieza en mi propio garaje. Allí encontré a la protagonista de este vídeo, una Zoropsis spinimana, una especie muy común en la península ibérica, pero también muy incomprendida. Como todas las arañas de la familia Zoropsidae, la Zoropsis no construye telarañas para cazar. Es una araña cazadora activa, que se desplaza libremente por su entorno buscando presas o esperando el acecho. Esta especie no tolera bien los climas severos, por ese motivo suele buscar refugio en zonas pobladas por el ser humano, donde la temperatura es más estable y el alimento es más abundante. De ahí que su presencia sea tan frecuente en casas, garajes y trasteros. El problema es que en estos lugares muchas arañas acaban muriendo de hambre, de sed o aplastadas sin que nadie se dé cuenta. Así que en lugar de dejar que esta Zoropsis tuviera ese final, decidí hacerle algo diferente. Vamos a procurarle un hogar acogedor, con refugios, humedad controlada y alimento, para que pueda vivir su mejor vida. Para ello vamos a crear un terrario funcional, natural y adaptado a su comportamiento. Estas arañas son principalmente terrestres, pero aprovechan muy bien grietas, paredes bajas, troncos y estructuras verticales cercanas al suelo. Por eso, más allá del tamaño del terrario, lo importante es crear un paisaje con desniveles, refugios y superficies sólidas donde pueda esconderse y moverse con naturalidad. Antes de empezar con el fondo del terrario, vamos a trabajar las paredes. Para ello crearemos un sustrato pegajoso que nos permitirá cubrir y modelar superficies verticales. La mezcla la preparo con turba rubia, carbón, musgo sphagnum y arcilla natural. Si no tienes turba rubia, puedes sustituirla por fibra de coco o por algún sustrato reutilizado de otros cultivos. Al hidratar y mezclar bien estos componentes, obtenemos una mezcla arcillosa, moldeable y adherente. Este tipo de sustrato nos permite crear superficies incluso en las paredes del terrario. Para aplicarlo, cubrí la parte frontal con esta mezcla. Con el terrario tumbado, compacté bien el sustrato contra el cristal. Lo dejé reposar unas 24 horas hasta que se empezó a secar y endurecerse ligeramente. Trabajar con arcilla puede ser algo tedioso, pero el resultado vale la pena. Ahora ya tenemos las zonas altas del terrario cubiertas, creando superficies donde podremos plantar y encajar piedras, raíces y otros elementos naturales. Una vez listo esto, pasamos al fondo del terrario. Añadimos una capa generosa de arcilla expandida, que actuará como falso fondo para acumular el exceso de humedad. Sobre esta capa colocamos una rejilla, que separará el drenaje del sustrato principal, permitiendo que el agua drene correctamente sin mezclar ambas partes. Ahora vamos con el sustrato definitivo. En este caso utilizo un sustrato reutilizado de antiguos cultivos de plantas carnívoras, que generalmente contienen turba rubia, perlita, arena y musgo sphagnum. A esta base le añado hojas de magnolio trituradas. Con esta mezcla obtenemos un sustrato ligero, aireado y con buena retención de humedad, ideal para este tipo de terrario. La Zoropsis necesita cierta humedad ambiental, pero sin excesos. No tolera bien los encharcamientos constantes, así que el equilibrio entre drenaje, ventilación y humedad es clave. Colocamos el sustrato y compactamos ligeramente el fondo. Esto es importante porque la alimentación será con presas vivas y no queremos que se escondan fácilmente bajo el sustrato. Ahora comenzamos con el paisaje. Utilicé principalmente musgos, eligiendo distintas especies para crear diferentes profundidades dentro del hábitat. Para fijar algunos musgos en vertical me ayudé de pequeños clips, encajándolos directamente en el sustrato pegajoso de las paredes. De esta forma fue muy fácil plantar en zonas altas. En otras áreas hice pequeños agujeros para plantar algunas especies directamente en el sustrato. Como complemento a los musgos añadí una planta trepadora y algún que otro helecho. No quise llenar demasiado el terrario, ya que demasiada vegetación podría dificultar la caza. Pocas plantas y plantas pequeñas. En el centro del terrario coloqué grava volcánica, simulando un pequeño sendero, y añadí varias ramas. Estas no solo aportan un aspecto más natural, sino que también ayudan a la araña a moverse, esconderse y explorar su entorno. Aquí el sustrato pegajoso vuelve a ser la clave, ya que permite anclar casi cualquier elemento natural. Con el paisaje ya montado era momento de empezar a añadir vida poco a poco. Para que el terrario funcione como un pequeño ecosistema, añadí un equipo de limpieza. En mi caso, utilicé isópodos de mis propios criaderos, concretamente unos Cubaris Panda King. Aunque apenas los veremos, cumplen una función esencial. Se alimentan de restos orgánicos, hojas muertas y moho, ayudando a mantener el terrario limpio y estable. Tras un par de días, cuando todo estuvo asentado, llegó el momento de introducir a la protagonista de este vídeo, la Zoropsis que encontré en el garaje. Ahora con un hogar adecuado, refugios y alimento disponible. A partir de ahora iré compartiendo su evolución, el mantenimiento del terrario y los cuidados que requieren shorts y reels en redes sociales. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides apoyarme con un like y seguirme para no perderte nada. Gracias por aprender conmigo una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!